puedes repetir? Sí, que quiero compartir la pantalla para empezar entonces mi presentación. Ok, ¿no sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas ayuda con eso? Sí, porfa, si me puedes indicar dónde es. Listo, estás desde el computador, ¿cierto? Sí, correcto. Abajo, en las opciones donde está el micrófono, apagar una cámara, hacia el lado derecho hay una opción que dice levantar la mano y otra que dice presentar ahora. Ok, es ahí. Sale Tu la opción que pantalla. dice presentar ahora. Y ahora te aparecen tres opciones. Una que dice toda tu pantalla, una pestaña o mostrar una pestaña. Si vas a presentarlo directamente desde la aplicación de PowerPoint o PDF, dale en la opción de la mitad de una ventana. Y ahí te van a aparecer varias opciones abiertas. Eliges la de donde está la presentación y listo, ya puedes empezar. ¿Sí? Sí, pero no está habilitado el botón de compartir. Tienes que seleccionarla. Selecciona la pantalla con el mouse y luego Ok, ya te habilita la opción de compartir. ¿Sí? ok, listo. Listo. ¿Están viendo mi pantalla entonces? Sí, está cargando, está cargando. Todavía no aparece, está cargando. Esperemos que estos son los gajes de la virtualidad. Sí. Todavía sigue cargando. Listo, ya, ya. Ahora ya aparece. Ahora entra al... Vemos toda tu pantalla en este momento. Entonces tienes que ingresar a donde tienes el PDF o el PowerPoint abierto. Ya lo abrí. ¿Lo están viendo en ese momento? Está cargando todavía. Está como acoplándose. Listo. Pero mientras podrías como irte presentando, decirnos qué estudias o qué Ok. estudias. Sí, soy de profesión antropólogo, egresado de la Universidad Nacional. Este semestre también hago la sustentación de mi tesis en maestría. Eh, lo que van a escuchar ustedes hoy es un capítulo de esta tesis, la cual empezó con una indagación hace mucho tiempo, cuando empecé precisamente con la tesis de pregrado, hace unos 12 años más o menos, entre 12 y 13 años, cuando conocí este pueblo boyacense por unas casualidades. Lo conocí, es un pueblo muy pequeño, quedé encantado con él, ya al hacer una experiencia, al tener una experiencia etnográfica, al convivir con muchas de las personas de este municipio, al recoger muchas de las historias que en primera instancia llegué, fue por las historias del diablo y las brujas, muchas de las brujas que suelen atacar en forma de lechuzas en las noches. Pues bueno, llegué y me asenté en este pueblo, no solo por cuestiones académicas, sino que también mi corazón ya hace parte de Topaga por el cariño, por todas las familias que llegué a conocer, la hermandad que he establecido con muchos de sus habitantes. Y pues bueno, esto es una pequeña manera de ir retribuyendo a la historia de Topaga, que bueno, eso es lo que les contaré ahora. ¿Ya están viendo entonces la pantalla? Sí, Luis, pero lo que estamos viendo es lo que se ve desde Meet. De pronto estás compartiendo también la programación, no sé si te puedas meter directamente. Dale tranquilo con la presentación que él te va a seguir proyectando. Ok, listo. Lo que pasa es que también tengo una serie de documentos que quiero mostrarles, entonces ese es mi afán y sobre todo también las imágenes por la cuestión de que estamos hablando de un templo. Listo. Entonces, empecemos y Tópaga es un espacio de transición escenográfica, lo quise denominar de esa manera, porque a partir de la experiencia etnográfica que tuve con Tópaga, al hablar con muchas de las personas y de los habitantes de este municipio, entre sus historias, entre sus compartir el café, el pan con ellos, pues siempre surge esa duda de, bueno, ¿quién fundó el pueblo? ¿Cuándo empezó el pueblo? ¿Cuál es la historia del pueblo? Sin embargo, dentro de este sitio, muchas de estas personas no lo conocen y a la fecha no lo conocen. Entonces, desde las cuestiones académicas empezaron a surgirme esas incertidumbres por indagar con respecto a la historia de Tópaga. Pero sucede que Tópaga tiene una particularidad.
cuando se está haciendo un estado del arte con respecto a Tópaga, siempre todos los documentos se enfocan en una temporalidad específica, que es el siglo XVII. Entonces, algo más temprano no lo hay, y todas ellas, que son del siglo XVII, siempre vienen de una misma fuente, que son las fuentes jesuitas. Estos documentos son buenísimos, no hay ninguna queja con respecto a ellos, pero sin embargo, el problema, como vienen de una misma fuente, siempre se repiten entre ellas mismas una y otra vez con respecto a lo que ellos hicieron. Entonces, empecé a buscar con respecto a los documentos de Tópaga, qué había más allá de Tópaga, y todos siempre llegaban a ese punto. Inclusive, a la fecha, todavía no se sabe cuál es al día de hoy todavía no se sabe cuál es la fecha de la fundación de Tópaga, cuál fue la primera piedra, cuál fue el primer encomendero. Son datos que están faltando. Sin embargo, las crónicas no nos cuentan nada acerca de eso. Las crónicas nos cuentan es desde que ellos llegan y cómo empiezan a mejorar las cosas y las cosas a partir de una campaña evangelizadora. Desafortunadamente, también estas crónicas jesuitas son muy ricas en otro tipo de sitios, como lo son en Gativá, Duitama, los llanos orientales. Sin embargo, en Tópaga son muy someros. Son muy someros, entonces queda una incertidumbre con saber cuál es la historia, la etnohistoria que posee este pueblo. También tiene un problema, y es que a la fecha tampoco se han hecho hallazgos arqueológicos o estudios arqueológicos en este sitio. Cuentan muchos de los habitantes del pueblo que se pueden encontrar todavía huacas, donde todavía se encuentran enterramientos, inclusive el mismo colegio del pueblo posee una momia, pero no ha sido estudiada. Entonces, a partir de eso fue que me empezó a generar una incertidumbre de, bueno, vamos a buscar un poco más con respecto a la historia de Tópaga. Y después de hacer como una especie de limitar la cantidad de crónicas jesuitas, especialmente 3 fuentes, estos 3 autores, estas 3 crónicas, cada uno de ellos se repite. Son los principales. El primero de ellos es José Casani, pero José Casani es un autor que escribe a quien le solicitan redactar este documento 100 años después, cuando ya la compañía está cumpliendo 100 años. Entonces lo que él hace es una recopilación de diferentes documentos, es un resumen de los resúmenes. Entonces es un muy buen documento, pero sin embargo quedan cosas muy gaseosas y quedan cosas en el aire, las cuales no son del todo contundentes. El otro autor es Juan Rivero, que a diferencia de Casani es un personaje que sí camina por los diferentes parajes y nos va contando cosas. Sin embargo, él también utiliza otras fuentes para argumentar y enriquecer su trabajo. Y ese es Pedro de Mercado. Pedro de Mercado es como la fuente primaria más cercana a la crónica, más cercana a los eventos de mi interés. Entonces, Pedro de Mercado tiene una característica, y es que él se basa precisamente en las cartas anuas que redactan muchos de los jesuitas para redactar su documento, su historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Este libro es encantador, es fabuloso, pero el problema es que es muy rimbombante con respecto a los actos que hicieron los jesuitas, lo cual no es mi intención criticarlos, pero sin embargo, si queremos buscar un poco más allá con respecto a la historia de este pueblo, qué fue lo que pasó, qué hay más allá de un templo, es un poco limitado. Entonces empezaron a surgirme este tipo de dudas de quiero ir un poco más allá con respecto a la perspectiva de los jesuitas y hacer más bien, en vez de un trabajo historiográfico, desde la perspectiva jesuita, hacer un trabajo histórico, laico. Entonces, sabemos que Pedro de Mercado acude precisamente a muchas de las cartas anuas. Si en este momento están viendo en la pantalla, este es un fragmento de una carta anua escrita por el padre Gabriel de Melgar. Luis, Y lo que tenemos no vemos la presentación, pero ahí en el chat te dejé mi correo para que me lo envíes y yo te lo presento, porque pues sí me parece como muy importante poder ver los documentos y todo eso. Entonces ahí en el chat, si puedes revisar, ahí está mi correo, me lo envías y yo más bien lo presento desde acá y me dices cuándo avanzar y para que podamos ver. Ok, y en el chat de Google Meet. De Google Ajá. Meet. ¿Puedes verlo? En No, la partecita de arriba donde aparecen los mensajes. Ajá, mira, arriba ves que están como Por ahí. los números de personas que se han unido, ¿cierto? Hay como sí. una imagen de 2 personitas y luego hay una imagen, ahí dice, ahí está. Listo. Ok.
Entonces, adjuntar. No, tienes que ir al correo o enviárselo a Juan David o desde tu correo a la red del hecho religioso, la red que te estaba mandando todos los comunicados de la mesa, para que nosotros podamos proyectarte la presentación. Lo envías por No. correo. Ok, entonces, no sé, quedo como desarmado. Damos una pausa mientras la envío. Bueno, Pues, si Sí, quieres, hagamos una, sí. podríamos hacer una pausa de unos 2 minuticos en lo que envías la presentación y luego continúas y te quedarían, pongámote unos 12 minutos como para que, pues, por los problemas técnicos y eso. No sé qué piensen las demás personas. A mí me parece que está bien así. Sí, sí, porque la verdad sí es como, pues el chiste también de este sí. tipo de espacios es poder ver la información, todo y pues parte crucial, importante de tu presentación y pues sí me parece muy importante que la podamos ver. Ok, listo. Entonces, la estoy enviando ya al correo. El correo es red. Ese mismo que tienes ahí, yo ya la descargo, ya te la proyecto, mejor dicho. Perdón, quizá podría dejar de compartir tu pantalla. La estás compartiendo toda tu pantalla en este momento. Es decir, no ven la presentación, pero sí ven mi correo, sí pueden ver mi correo electrónico. Sí, de pronto dale compartir pantalla, otra vez donde le diste ahorita y donde le diste para que le des a toda la pantalla y puedas presentar o manda el correo cualquiera de las dos. ¿Y ahora? Ahora sí, sí, al fin. Listo, Luis. Luis, son las 4:50, entonces te quedan 12 minutos. Listo. Listo. Entonces voy a retomar desde este punto. Si ahora están viendo entonces, esto es un fragmento que lo tomé de una carta annua del año de 1652, escrito por el padre Gabriel de Melgar. Estas son crónicas y son fuentes primarias que se acercan mucho a los eventos de mi interés. El evento de interés es principalmente porque muchas de las crónicas siempre cuentan que a partir del momento que llegan los jesuitas hay un después y empieza el pueblo a prosperar. Y esto lo podemos ver acá en esto que está resaltado. A un pesebre de brutos y le pareció a un señor arzobispo visitando este pueblo más decente, se dijese la misa en los días festivos en la plaza con algún seguro en el altar que en la que halló canonizada por la iglesia. Listo. Entonces, tenemos las tres fuentes primarias, que son José Casani, Juan Rivero y Pedro de Mercado. Cada uno de ellos realmente se está retroalimentando, pero la verdadera fuente primaria en este caso sería el padre Gabriel de Mercado. Pero una vez más, es un padre jesuita que el problema es que siguen cayendo en cuestiones rimbombantes y lo cual no es un problema que ellos tengan, sino que ellos están enfocados en presentarnos a nosotros los lectores de aquel entonces y hoy qué fue lo que ellos hicieron y qué fue lo que encontraron en este pueblo en particular. Siempre nos presentan a este pueblo como un caos. Cuando se leen estas crónicas, presentan que en el pueblo no hay una doctrina, no hay una evangelización adecuada y que es gracias a ellos y a su trabajo que entonces el pueblo empieza a prosperar. Sin embargo, me genera una incomodidad y empecé a buscar un tipo de documentos que me permitieran una mirada laica, una mirada distinta. Al hacer la indagación, pues pude encontrar un documento en los archivos de la parroquia del pueblo, donde en las actas bautismales, el primer libro de actas bautismales, que data del año de 1633, perdón, se encuentra esto que están viendo ustedes en pantalla. Lo transcribí, no hice una modernización para que podamos ver, para que podamos leer y ver precisamente cómo están escritos este tipo de documentos. Esta es un acta escrita por la visita del séptimo arzobispo del Reino de Granada, don Bernardino de Almanza. Estos son datos que inclusive no se nos cuentan en las crónicas. Solo nos dicen que hay un personaje que va y visita, que hay un arzobispo que visita el pueblo y que hace unos señalamientos.
Sin embargo, este documento que están viendo ustedes es un documento inédito al cual se le ha hecho una transcripción, se le ha hecho un trabajo paleográfico para poder identificar qué era lo que nos estaba contando. Y una vez más, vuelvo a identificar 2 puntos en esta visita. La primera, a grosso modo, es que el séptimo arzobispo Bernardino de Almanza hace 2 señalamientos. El primero de ellos es que hay una serie de actos que se están realizando en el municipio que no están avalados por él y los cuales están recibiendo un tipo de beneficios. Y eso también ha generado que en el pueblo haya una abundancia de cofradías, las cuales tampoco están avaladas por él. Él no tiene problemas con las cofradías, sin embargo, lo que quiere es que estén avaladas. Todo esto va en contra del Concilio de Trento. Esto es un punto fundamental porque Bernardino de Almanza es un sacerdote, es el arzobispo, pero es un sacerdote que viene de la rama de los jesuitas, que tiene muy establecido en su cabeza la construcción de templos. Y esto lo vemos en su segundo señalamiento, que es este. Cuando el ilustrísimo señor doctor don Bernardino Almanza señala que en este pueblo no hay una iglesia en la cual se celebren los divinos oficios. Esto es también lo que vemos precisamente, estas son las palabras textuales de la que nos escribe, de las que podemos leer del escribano, mientras que de esta pantalla son las escritas por Gabriel de Melgar, quien recoge todas las diferentes informaciones y las transforma. Es decir, si algo que tienen los jesuitas es que tienen un filtro de edición de las diferentes cartas anuas. Entonces, Gabriel de Melgar nos está contando esto, pero en esta, que es un documento inédito, estas son las palabras que escribió, anotadas por el escribano, de lo que encontró el arzobispo de Almanza. Ya esto nos da un pie para seguir indagando qué fue lo que hubo entonces en Tópaga, para que entonces los jesuitas, cuando llegaron a este pueblo, hayan hecho una transformación. ¿Acaso había un desorden? Que es lo que precisamente está señalado en esta primera parte de la visita. Entonces, quienes primero llegan a este tipo de municipios son los franciscanos. Los franciscanos es la primera oleada de las diferentes hermandades religiosas, pero para ese momento los franciscanos tienen en su ideal, ven en América una opción por empezar a hacer un tipo de cristianización, evangelización distinta, utópica, volver a sus inicios, en la cual ellos quieren colaborarle a sus hermanos menores, entregarse a los pobres, trabajar y vivir en comunidad. Es por ello que ellos no son muy conocidos por la construcción de grandes templos rimbombantes, ni tampoco por grandes evangelizaciones. Ellos sencillamente se enfocaron a un catecumenado en el cual registraban los bautismos, sí, enseñaban la evangelización, tuvieron dificultades, pero su evangelización fue como más amena, fue más humanitaria en ese sentido, porque en vez de aprender el idioma, lo que hacían era con los bailes, danzas y una puesta en escena, enseñaban la doctrina a los indígenas. Entonces procuraban de esta manera una hermandad entre las diferentes posturas. Sin embargo, ellos también algo que hicieron fue utilizar diferentes espacios. Y estos espacios principalmente fueron las iglesias en forma de bohíos. Estos bohíos, que en primera instancia eran también sitios sagrados de los indígenas, fueron transformados desde una cosmovisión, desde una perspectiva ya franciscana, distinta, que funcionaba para enseñarle a los indígenas fiestas puestas en escena como la natividad, la expulsión del paraíso, el juicio final, entre otros diferentes eventos. Si algo que tiene el siglo XVII es que precisamente los indígenas ya en ese momento estaban agobiados por sus diferentes funciones laborales. Entonces, los franciscanos con estas festividades o con este tipo de evangelización más humanitaria, entonces establecieron muchas de estas fiestas. Estas fiestas lo que permitieron es que se mezclaran muchas cantidades de prácticas precolombinas que se terminaron mezclando con las perspectivas religiosas. Entonces, esto no lo veían los franciscanos. Sin embargo, es una evangelización más amena, más agradable, que le daba como cierto tipo de respiro
a los indígenas. Listo. Entonces, estas edificaciones que tienen los franciscanos son una serie de bohíos, y esto es lo que nos señala precisamente tanto la carta anua de Gabriel Melgar como la del arzobispo de Almanza, en el cual él se queja ante ese templo que tienen en el pueblo de Tópaga, donde es un bohío, donde es un sitio horrible, donde, en palabras de Melgar, es una pesebrera de brutos. Es una pesebrera de brutos. Sin embargo, ellos no se percatan que este tipo de espacios son más o menos donde los indígenas se están adoctrinando de esa manera. Este tipo de arquitecturas son naturales y de madera. Hay varios pueblos que tienen este tipo de templos, pero porque los franciscanos llegan a ellos, se establecen. Si hay un problema, y es el siguiente. Empiezan a darse también una abundancia de cofradías en los diferentes pueblos, y esto se debe a que los mismos franciscanos no estaban en los diferentes pueblos, sino que tenían que estar en los diferentes sitios tan solo por un tiempo muy corto para luego irse a otros pueblos para dar la doctrina. Entonces, quienes ayudaban a los franciscanos en la evangelización eran las diferentes cofradías. El problema de las cofradías es que, como siempre trataban de recoger tributos, una gran cantidad de tributos para sus fiestas patronales, entonces eso lo que hacía era que prosperaran las fiestas, este tipo de descansos, pero lo que realmente era la mezcla de las diferentes prácticas, tanto religiosas católicas como las precolombinas. Entonces, volvamos un poco hacia atrás, y es, ¿por qué ocurre este problema? ¿Por qué los jesuitas siempre están señalando que gracias a ellos fue que la doctrina se empezó a mejorar, y no con los franciscanos? Ellos en ningún momento señalan a los franciscanos con un dedo acusador, sino que llegamos a este punto es a partir cuando vamos un poco hacia atrás en el tiempo y encontramos que a partir de la reforma, pues entonces la iglesia está solicitando una doctrina más contundente, sobre todo ante la amenaza que tiene de la contrarreforma. Entonces ve en América un espacio propicio para enseñar su evangelización de una manera más contundente, pero considera que es a través de una nueva doctrina y principalmente también a través de imágenes, de una propaganda que se va a ver reflejada precisamente dentro de los templos. Y ese es el motivo por el cual llegan los jesuitas, quienes acatan las órdenes de tanto del Papa como de las cosas que se estaban solicitando desde el Concilio de Trento, en el cual debían ser más contundentes y construir iglesias que a través de imágenes enseñaran la doctrina. Y entre eso precisamente están este tipo de retablos e imágenes barrocas en los templos que construyen los jesuitas. Lo primero que ellos hacen, ya sean franciscanos como jesuitas, es establecer un punto central, un cosmos, que a través de él empieza a girar todo el universo. Y esa función es la que tienen precisamente los templos. Sin embargo, un bohío estéticamente no es agradable y no es lo solicitado por el Concilio de Trento. Ellos lo que hacen entonces, los jesuitas, es que cuando llegan al pueblo de Tópaga, que es un pueblo pequeño, que las crónicas empiezan a preguntarse por qué los jesuitas, por qué nosotros cambiamos una doctrina tan próspera como era la de Duitama, donde teníamos más de 5.000 indígenas, por un pueblo de Tópaga donde tan solo tenían 100 indígenas. Esas son unas cifras más o menos que están en las crónicas. Sin embargo, Tópaga tiene una característica, y es que se encuentra en un camino hacia sitios de mucho más interés para los jesuitas, que son los llanos orientales. Cuando los jesuitas llegan a la Nueva Granada, uno de sus principales sitios de interés fueron los llanos orientales, donde fueron solicitados que hicieran una doctrina apropiada, donde también el arzobispo, el quinto arzobispo Lobo Guerrero, había encontrado que no habían sido lo suficientemente adoctrinados los indígenas. Por ese motivo llegan los jesuitas a los llanos orientales,
Sin embargo, empiezan a generarse un tipo de envidias y ellos son expulsados de los llanos orientales. Tienen otras doctrinas en las cuales empiezan a prosperar, empiezan a construir iglesias, empiezan a construir retablos donde hay una enseñanza distinta, más contundente, mucho más fuerte, inclusive agresiva, en la cual hay representaciones de castigos, en las cuales hay representaciones de castigos y también de cosas que pueden alcanzar. Entonces, lo que se presenta en Tópaga es una transición de un templo de bohío a un templo de cal y canto. Los jesuitas en su perspectiva de hermandad, de colaboración, de una evangelización más amena, utilizan precisamente estos bohíos como templos, como escenografías para representar la natividad. Porque ellos son los personajes, los indígenas son los personajes a los cuales se les lleva la nueva palabra, la buena nueva. Por ese motivo, este escenario tiene esa característica también. Pero cuando llegan los jesuitas, quienes son una orden militar, acatan órdenes y empiezan a construir templos que sean más contundentes. Entonces, es una transformación, es una imposición de este tipo de templos por encima de los otros, en los cuales ya hay una campana, es un edificio mucho más alto, donde hay una tecnología distinta a la utilizada por los franciscanos, donde los materiales eran madera, barro, paja, mientras que este edificio de cal y canto es una tecnología que los indígenas no habían visto. También se empezaron a evangelizar de una manera distinta. Mientras iban construyendo, se les iba evangelizando e iban interactuando con este tipo de arquitecturas. Dentro del templo jesuita franciscano, Luis, minutos para que vayas concluyendo la idea. Ok, listo. Entonces, este templo fue construido por el padre Francisco de Lauri, que monta un escenario barroco. Quita entonces este escenario jesuita, este escenario franciscano que es más ameno y nos muestra entonces un escenario barroco donde el dorado, donde los espejos abundan, donde las diferentes imágenes se enseña a través de las diferentes imágenes. Ángeles, querubines, dragones, diablos, los diferentes padres de las piedras fundacionales de la Iglesia Católica. Y dentro de este mismo templo podemos encontrar una lectura a partir de los diferentes retablos. El retablo que están viendo en este momento ustedes, en este momento en la pantalla, es la lucha entre el arcángel San Gabriel, que se encuentra al costado derecho, también se encuentra al costado izquierdo en una posición distinta, enfrentándose al dragón, que lo pueden ver en la parte de abajo. Tiene una postura distinta a la que pueden ver acá, en la cual ya está derrotado. Se está enseñando a través de estos retablos que son de colores dorados. Entonces, estos retablos se leen de abajo para arriba de una manera distinta. Vemos también entonces la imagen, desafortunadamente, como se encuentra en la parte frontal del arco toral, pues es difícil poder acceder a él, pero sin embargo, quien se encuentra acá en el centro es el Niño Dios junto a los padres fundacionales de la Orden de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Y en el centro del arco toral se encuentra precisamente el diablo. Este diablo está en el arco que representa una separación del mundo de lo profano del mundo de lo sagrado. Dependiendo del sitio donde ustedes se ubiquen, este diablo o tiene los ojos abiertos o tiene los ojos cerrados. Entonces, lo que se presenta en Tópaga es una puesta en escena, es una transformación de una escenografía amena y cordial para los indígenas a una más fuerte y contundente con diferentes tecnologías que es utilizada al estilo barroco neogranadino, impuesta por los jesuitas, quienes son los que acatan las órdenes establecidas desde Trento, en la cual quieren construir templos y que sus doctrinas y sus evangelizaciones sean más certeras que las que habían tenido hasta ese momento. Listo, dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Son 4 ponencias, entonces propongo que a la mitad, o sea, después de la segunda ponencia, hagamos la recolección como de las preguntas para que los 2 primeros ponentes respondan esas preguntas y luego hacemos lo mismo con las siguientes 2. ¿O prefieren más bien como hacerlo al final de cada ponencia? Les pregunto si pueden poner ahí en el chat.
o activar sus micrófonos, como prefieren. Bueno, ¿cómo preferirías tú, Luis? Ya que la gente no está indecisa, espero. Pues yo considero que el mejor fresco. De pronto, más adelante puedan surgir más preguntas cuando ya estén encontradas las 4 ponencias, pero si hay alguna fresca en este momento, también por estas diferentes dificultades que se presentaron, pues pueden estar más frescas las preguntas y pueden ser respondidas. Ok, hagámoslo así, me parece un buen argumento, para que esté como fresco todo de inmediato. Entonces, se abre ronda de preguntas. Bueno, María Elena ha alzado la mano, entonces la escuchamos. María Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy interesante la ponencia de Luis. A mí me interesaba saber cuáles son las cofradías, qué tipo de cofradías eran las que estaban en estas doctrinas. Cofradías de ánimas, cofradías del Rosario, del Santísimo Sacramento, si tenés idea, ¿no? Sí, gracias, María. Pasa lo siguiente. Desafortunadamente, Tópaga a la fecha, por eso en estos momentos estoy tratando de construir, dándole algo a este pueblo acerca de su historia, porque ellos carecen de muchos de los datos históricos. Y entre esos precisamente está lo de las cuestiones de la cofradía. Solo en esta visita se nos indica que en ese momento habían 3 cofradías, pero no nos dicen exactamente. La carta annua del padre Melgar, que es el documento más cercano, tampoco nos indica cuáles eran las cofradías. Lo único que nos dice que habían 3 cofradías y que estaban prosperando es precisamente la visita del séptimo arzobispo, don Bernardino de Almanza. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? María Elena te dice gracias, Luis. Bueno, si no hay otro, yo tengo un comentario, una pregunta también. Me llamó mucho la atención como la adecuación del espacio, ¿no? Por parte como del aparataje religioso, que utilizaron eso también, la arquitectura, los monumentos, ¿no? Como una forma también de poder, ¿cómo decirlo? Como alienar a estas comunidades indígenas, ¿no? Pero es muy interesante eso, entonces quería preguntarte si en tus visitas, ahora en la actualidad, ¿has visto si se vean manifestados sincretismos culturales entre la cosmovisión indígena y la religiosa, pero materializado en lo arquitectónico, ¿no? Tipo, no sé, algún tipo de adecuación de elementos indígenas en las iglesias o lugares religiosos, algo así. Vale, muchísimas gracias por la pregunta y es muy interesante. Esto se responde desde la perspectiva antropológica. Al hacer las diferentes indagaciones etnográficas, recogí muchas historias que son muy interesantes. Vuelvo a compartir la imagen para presentarles lo siguiente y es la cuestión del diablo. Es la cuestión del diablo. En esta parte de la boca del diablo sale un fuego, pero en esta parte, la parte externa, hay unas granadas y diferentes frutos reconocidos de la Nueva Granada, de los tiempos de la Nueva Granada. Si algo que hicieron precisamente en esta puesta de escena fue un sincretismo entre las diferentes cosmovisiones, que ellos entendieran, quienes construyeron este templo fueron los indígenas, pero también a la vez labraron diferentes cosas dentro de este templo. Estos retablos también fueron construidos en Bogotá, pero también tienen las cuestiones muy características de los indígenas. Hoy en día, al recoger las historias etnográficas, hay historias muy interesantes con respecto a ese diablo. Se cuenta que el diablo sale en ocasiones, que lo que sale de la boca de él son los frutos de la tentación, que esto es lo que él nos presenta. Cuentan historias que en las noches se aparece un venado dentro de la iglesia. Esto es conocido como las huacas. Entonces, toda la cultura andina podemos encontrar siempre historias acerca de las huacas.
ya sean este tipo de totumas, de serpientes o de toros o de venados. Especialmente en este pueblo se cuenta acerca de un pequeño venado que aparece dentro de la iglesia. Esto es una mezcla entre tradición oral indígena con las cuestiones iconográficas de la iglesia. Entonces, cuentan que también San Judas Tadeo, que es el santo patrono del pueblo, a veces se baja de su pintura y va a caminar por las diferentes veredas para hacer diferentes milagros. Esto se puede ver también en las diferentes placas y pinturas de agradecimiento a los milagros que hace San Judas Tadeo, y se encuentra en el Muro de los Espejos, una parte también barroca de este templo. No está tan sobrecargado este templo en comparación a templos como en Perú o en Ecuador, donde las iglesias barrocas son mucho más fuertes, más intensas en imágenes. Sin embargo, acá se mezclan muchas de estas historias, de la historia de la cultura tradicional andina, con las imágenes de estas que podemos ver acá. Entonces, tanto el diablo como puede salir San Judas Tadeo, y las cuestiones imaginarias indígenas. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a darle paso a la siguiente ponencia, que se llama Prácticas rituales andinas en las ilustraciones del primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, un análisis a partir de los estudios sobre performance, que es por Paula Rossi, que es del Laboratorio Arqueológico Regional Bonaerense, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Entonces le damos paso a Paula. Paula, ¿estás por ahí? Bueno, no veo a Paula tampoco en la lista de las personas que estamos conectadas. Entonces, supongo que voy a darle entonces paso a María Elena Barral. ¿Sí está? Sí, María Elena está aquí. Con su ponencia que se llama Marcas religiosas en la diócesis de Buenos Aires a principios del siglo XIX. Agentes, dispositivos y prácticas de espacialidad. Y ya es del CONICET y de la Universidad Nacional de Luján, también de Argentina. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta mesa que nos permite, digamos, incorporar esta dimensión de la espacialidad a los problemas que nos interesan sobre la Iglesia, el catolicismo, la religión. Yo me voy al sur del continente y a principios del siglo XIX a unas zonas bastante más modestas con relación a las que presentaba Luis hace un rato. La propuesta es pensar justamente espacialmente la jurisdicción diocesana, la diócesis, a partir de una propuesta de mapas digitales elaborados a partir de la herramienta de los sistemas de información geográfica, básicamente el QGIS, pero en el contexto de una reflexión historiográfica y conceptual. Es decir, donde hay una mezcla de tecnología, pero también de historiografía y una serie de ideas que me interesaba compartir con ustedes. Voy a compartir entonces. ¿Se ve? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve, María. Sí. Bueno, de acuerdo. Bueno,
La fuente a partir de la cual elaboramos estos mapas es la visita del último obispo colonial de la diócesis de Buenos Aires, que es Benito de Luey Riega. Es además la única visita que se conserva del periodo colonial y del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, porque hubo determinados eventos que produjeron el incendio de la curia eclesiástica, y esta fuente se conservó en otro archivo, que es el archivo arzobispal de Santa Fe, y gracias a la generosidad del director de ese archivo y canciller de la curia, pudimos acceder a esta fuente en el marco de una investigación que llevamos a cabo un grupo de historiadoras e historiadores de la Universidad de Luján, que pudimos acceder a esta fuente y digitalizarla. Y a partir de ahí, hace muy poco, pudimos publicarla en este libro, que ustedes ven a la derecha, de Prohistoria, donde, digamos, además de la transcripción y la edición, incluimos algunos de estos mapas, algunos trabajos preliminares y un glosario eclesiástico, ¿no? Esta investigación que compartimos con Raúl Fradkin, Oscar Trujillo, entre otros investigadores. Muy brevemente, cómo la historiografía había tratado el tema de las jurisdicciones diocesanas, ¿no? Tanto la historiografía confesional como la historiografía más reciente, ¿no? Y me pareció interesante agrupar las interpretaciones en tres tipos de acercamiento al problema de la diócesis. En primer lugar, hay una idea de la diócesis anhelada, es decir, una diócesis que se presentaba a partir de los límites prescriptos en la normativa establecida por la Santa Sede o por las distintas agencias del Patronato Regio, y que de alguna manera este mapa que ustedes ven a la derecha de Rómulo Cardia, de principios de Cayetano Bruno, de principios de mediados del siglo XX, un poco expresa esta idea, ¿no? De una jurisdicción muy extensa que toma territorios que efectivamente no estaban incorporados a la dominación colonial. Y ahora sí, Rómulo Cardia, cuando la describe en una obra de historia eclesiástica de principios del siglo XX, habla de un territorio que iba desde el norte del río Paraná al sur de la Patagonia hasta el confín interoceánico, o sea, territorios muy extensos, y además un mapa elaborado a partir de del mapa del Estado Nacional y de los estados provinciales, que evidentemente en esa época no existía. Un territorio muy extenso donde solo merecía ser localizada la sede episcopal, y era un territorio homogéneo y vacío. Entonces, esta idea de diócesis anhelada y su representación cartográfica sería la que ustedes ven ahí. Por otro lado, las diócesis del obispo, ¿no? Una idea de una diócesis conformada a partir de determinadas obras que llevaban a cabo los distintos obispos, ¿no? Entonces, sí. Qué pena, discúlpame por interrumpirte, pero es que la presentación no pasa el PowerPoint no pasa de la presentación, no estamos viendo si estás pasando las diapositivas. Qué pena. Ahí no, ahí que están viendo. Solo la de la presentación. Ah. Solo estamos viendo la primera diapositiva. Ahora vemos la diapositiva número 4. Ah, bueno, entonces voy para acá. ¿Esta la habían visto? No.
No, solamente Bueno, habíamos visto la primera esta es la diapositiva. fuente y este es el libro de la transcripción de la fuente. Ahora, esta es, digamos, la síntesis de cómo fue concebida la diócesis en la historiografía, con ese mapa que ustedes ven, que toma los límites, digamos, establecidos por la normativa y representados en un mapa actual. Por otro lado, la diócesis del obispo, que es las obras de los obispos, digamos, una diócesis conformada a partir de las obras que hacía cada obispo en su gestión episcopal, que por otro lado dejaba de lado los extensos periodos de sede vacante y otros agentes del gobierno eclesiástico que no fueran los obispos, y por otro lado la no diócesis, o sea, directamente contribuciones donde directamente no aparece como un problema. Aparece como un marco, pero no como un territorio en constante reformulación. Lo que yo quiero presentar es esta idea de una diócesis histórica con un territorio en formación y en constante reformulación, mostrando los distintos agentes que intervienen justamente en esa reformulación. Entonces, las ideas fuerza de esta comunicación sería la visita diocesana como una experiencia de conocimiento de la realidad, ¿no? El obispo Luis llega y lo primero que hace es dedicar 3 años a visitar la diócesis para conocerla, para luego tomar control y llevar a cabo, digamos, distintos tipos de creaciones de instituciones y de crear una territorialidad específica. Aquí tomo la idea de Daniel Arbieleye de la parroquia, el pueblo indio, la parroquia, ¿no? Porque ella habla de Europa, pero yo lo asumo también para el caso de los pueblos de indios como un territorio, una territorialidad católica que tiene consecuencias de orden eclesiológico. Es decir, es el territorio lo que obliga a las personas a relacionarse entre sí a partir de una sede y a formar iglesia. ¿Sí? Es el territorio lo que las une. Por otro lado, esto que les decía, la visita como un momento de redefinición de límites de jurisdicciones y dependencias de los territorios y de los agentes, y ahí tomo 2 ideas. Una, digamos, ideas que fueron pensadas para contextos muy distintos, ¿no? La de eclesiogénesis de Leonardo Boff y la de práctica episcopal de espacialidad de Florian Marcel. Boff pensó esta idea para pensar la iglesia de los 70 del siglo XX y para entender una construcción de la iglesia donde tenían intervención los laicos y no solo las autoridades institucionales. Y por otro lado, esta idea de Marcel de la visita como una práctica de espacialidad, porque lo que plantea es que lo que se dan son relaciones territorializadas entre los obispos y los fieles a través del ejercicio de una jurisdicción y de una fiscalidad. El pasaje del obispo actualizaba las dependencias de los lugares de culto, de los curas y de las comunidades frente a la sede episcopal. Y también buscaba robustecer la memoria de la institución con referencias a visitas pasadas. Entonces, en la visita se da un doble movimiento convergente, el del obispo redefiniendo su jurisdicción y el que protagonizan los fieles en comunidad ofreciendo recursos para esta institucionalización. Es decir, la visita como una instancia donde también los feligresias intervienen, piden sedes parroquiales, ofrecen los recursos para esa construcción de sedes y de territorialidades específicas. Y por otro lado, el circuito de la visita
regido por una lógica englobante de inclusión en un proceso en el cual la Iglesia, en tanto institución, creaba el espacio social, aunque sus límites y sus formas específicas eran definidas por prácticas sociales y de culto, y en ocasiones en el marco de conflictos. Entonces, como les decía, la cartografía, digamos, los primeros mapas los elaboramos con una colega, Bárbara Caletti, y a partir de la elaboración de una base de datos de esta visita diocesana, y hicimos una serie de ejercicios que ahora les voy a mostrar e intentar explicar, del recorrido de la visita, de los dispositivos religiosos, de lo que llamamos constelaciones religiosas, y después una serie de mapas que tienen que ver con los eclesiásticos. Este es el primer mapa, que es el recorrido de la visita. ¿Sí? Ahí tienen los distintos tramos de la visita que parte de Santa Fe, bueno, y a lo largo de 1803, 1804 y 1805 recorre toda la diócesis con distintas salidas que se llevan a cabo desde Buenos Aires. Es importante señalar que este cura, este obispo, como les decía, llega en 1803 y lo primero que hace es llevar a cabo esta visita, y está hasta 1812, que es el momento de su muerte, y es un obispo que llega desde España, que no había tenido ninguna experiencia previa en América, y que, bueno, a lo largo de esos 10 años va a estar en uno de los periodos más conflictivos de la historia de la región, desde bueno, los 3 primeros años la visita, y después invasiones inglesas, invasión napoleónica a España, Revolución de Mayo, bueno, unos años moviditos. Entonces, esta idea de la diócesis, que a lo largo de la visita transformaba sus contornos y sus dependencias. La diócesis de 1803 ya no es la diócesis de los años siguientes. En el transcurso de la visita cambia su borde, sus contornos, su densidad interna, porque se erigen parroquias, porque se definen sedes, porque se coloca bajo alguna jurisdicción oratorios que se descubren, porque tienen que dirimir disputas entre los párrocos, porque tienen que establecer dependencias y pertenencias de las feligresías, y además hay toda una parte de la visita donde se determina quiénes son los agentes religiosos autorizados para celebrar, predicar y confesar. Entonces acá tenemos otro mapa donde tenemos las parroquias y los pueblos de indios a lo largo, digamos, en toda esta diócesis, ¿no? Un mapa bastante distinto de este, ¿no? Que vimos al principio. ¿Qué pone en evidencia este mapa? Bueno, que en realidad hay, digamos, unos dispositivos religiosos establecidos en zonas costeras y fluviales, con importantes porciones de zonas interiores fuera del alcance de la autoridad religiosa, donde al norte de la diócesis hay un tipo de dispositivo vinculado a la presencia de población indígena organizada en comunidades, como eran los pueblos de indios, y en el sur lo que predomina es la parroquia, destinada a la población hispano-criolla, también mestiza e indígena, pero no organizada en pueblos de indios, y otro tipo de dispositivo que llamamos dispositivo religioso autónomo, que no estaban tan integrados a las parroquias o los pueblos de indios. Si hacemos un zoom y vemos esta zona de la desembocadura del Río de la Plata, al sur de la diócesis, lo que podemos ver, están en los mismos colores las distintas
los distintos dispositivos que pertenecen a una determinada parroquia. Esa es la zona de Buenos Aires, la campaña de Buenos Aires, parte de Entre Ríos, parte de la banda oriental. Lo que se ve es una diversidad de dispositivos dentro de una misma jurisdicción parroquial y, de nuevo, diferencias también en el despliegue de la red parroquial en las distintas zonas. En las zonas de antiguo asentamiento de Buenos Aires, una red mucho más densa, y en el caso del norte de Buenos Aires, Entre Ríos o la banda oriental, un proceso que se está dando en este momento de colonización interna y de establecimiento de parroquias. Ahora vamos a una serie de mapas que tienen que ver con eclesiásticos. Ahí van a ver sin ciudades, porque esta visita no incluye la ciudad de Buenos Aires. Es casi completa, pero la parte de la visita a la sede episcopal precisamente no está. Entonces, para hacer un cálculo homogéneo, decidimos sacar las ciudades, para ver cuál era la concentración de eclesiásticos a lo largo de todo el territorio diocesano. Todos estos son ejercicios que nos permiten pensar, ¿no? Cómo era esta iglesia, digamos, dónde se situaban estos agentes. No las quiero agobiar con cifras, pero era un mundo muy pequeño. Estamos hablando de 169 eclesiásticos, la mayoría de ellos concentrados en las zonas rurales de Buenos Aires, un peso mayor del sur de la diócesis respecto al norte. El norte, la época de oro de las misiones jesuíticas fueron los siglos previos. Por eso hay una menguada presencia eclesiástica en esta región, y la situación más extendida es de dilatados territorios atendidos por uno o dos eclesiásticos, ¿no? Acá hay toda una serie de cuantificaciones que, no me voy a detener. Acá tenemos dos mapas donde vemos los eclesiásticos seculares y regulares, ¿no? Seculares en verde y regulares en naranja. Y en esta otra diapositiva vemos los regulares por orden religiosa, ¿no? Todos los datos son en base a la visita, digamos, no agregamos más información que la que está presente ahí. ¿Qué vemos en cuanto a los eclesiásticos? Digamos, hay una mayor presencia de seculares, 96 contra 73, pero igual lo que se ve es cierto equilibrio cuantitativo, no hay una preponderancia absoluta de clero secular. La presencia de regulares en las zonas de frontera, en el marco de misiones y pueblo de indios, pero también a los regulares los vemos en la estructura diocesana, en las parroquias, como asistentes o como reemplazantes de los seculares. No es regulares en pueblos de indios, seculares en parroquias. Hay una mezcla bastante importante. Y los regulares en general se distribuyen de manera bastante pareja en todo el territorio. En cuanto a tenemos otro ejercicio que hicimos a partir de cargos, ¿no? La distribución de eclesiásticos por cargo, ¿no? Y hicimos como una tipificación en esas categorías que ustedes van a ver ahí: auxiliar, cura, capellán, clérigo particular, sacristán, aquellos eclesiásticos que están en el territorio y tienen licencias para predicar, confesar y dar la comunión. Y bueno, el cargo que prevalece es el de cura y de auxiliar, representan el 72% de los cargos.
predominan dentro de los curas, que son los responsables de parroquias o pueblos de indios, los seculares, pero también hay un porcentaje de regulares que tienen a cargo tanto pueblos de indios como parroquias. Y, Profesora, disculpe, sí, ¿le sí. quedan 2 minutos? Sí, ya estoy terminando. Entonces, lo que vemos acá es que en general hay un clero bastante integrado a la estructura diocesana y poco clérigo suelto. Un último ejercicio que, bueno, no me voy a detener mucho, era para evaluar los niveles de autonomía eclesiástico y ahí los dividí según su dependencia. Y ahí tenemos agentes religiosos más autónomos y agentes religiosos más integrados. Y lo que se ve es que, en general, esto que les decía, hay me llevaría un tiempo describir cada una de las categorías, con lo cual, digamos, me quedo con esta idea de que hay un conjunto clerical que en general está bastante más integrado a los dispositivos y a las estructuras eclesiásticas, y no hay una segregación territorial entre los que están más integrados y los que son más autónomos, sino que en un mismo espacio uno puede encontrar algunos eclesiásticos muy integrados a la estructura diocesana y otros muy autónomos. Y los saludo y las saludo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, muchas gracias. Ahora se abre la ronda de preguntas, comentarios, de intervenciones, por si alguien tiene algo que decir. Bueno, al parecer, por ahora, nadie tiene algo que decir. Última oportunidad. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿La hola. puedo hacer por aquí? Es que Sí, estaba está bien. escribiendo. No pueden encender los audios. Bueno, gracias, profesora Barral, por compartir con nosotros esta experiencia. ¿Podría hacernos un comentario para ampliar un poco esto de cómo se pone en diálogo lo digital, las herramientas de la geografía con lo esferográfico? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, Adriana, un gusto hablar con vos. Gracias por la pregunta. Sí, la verdad que la idea es que estas herramientas digitales, los sistemas de información geográfica, nos permitan pensar los problemas. No es tanto digamos, una herramienta para presentar resultados, sino para pensar los procesos, ¿no? Entonces, digo, ahí, por eso yo decía, tiene que estar sí o sí acompañado de una reflexión historiográfica y conceptual. Hay un problema que, digamos, para la elaboración de las bases de datos es que no tenemos un conocimiento historiográfico parejo para las distintas regiones de la diócesis. Entonces, no podemos armar una base de datos con una información extremadamente homogénea cuando en realidad la investigación no está hecha. La investigación, no hay un programa de investigación sobre la diócesis con ejes comunes y donde todos avanzan al mismo tiempo y entonces después hay resultados para poner a disposición de esta cartografía. Entonces, ese es un límite, cómo, digamos, poner digamos, cómo organizar la información de esta manera, cuando en gran medida esta información no existe o es muy heterogénea. Entonces, ¿qué hacemos? En esta presentación la solución fue la unidad la da la fuente.
Entonces, la información que está en estos mapas es la información que proporciona la visita. Después habrá que pensar base de datos, digamos, cartografía específica para determinadas regiones dentro de la diócesis donde contamos con información. Entonces, la idea es hacer un uso crítico de esta herramienta, no enamorarse del sistema de información geográfica y sobre todo que nos permita reflexionar, porque lo que está claro es que da la posibilidad de organizar la información de una determinada manera, digamos, diferente en el territorio. Y entonces, digamos, volver a pensar, por ejemplo, el tema de las diócesis como territorios en constante reformulación que cambian de forma, de contenido, a partir de estas prácticas de espacialidad y a partir de todas las decisiones que toman tanto las autoridades religiosas, desde el obispo hasta los curas, como los feligreses que intervienen también en este proceso. Entonces, estos sistemas de información geográfica acompañan. Creo que son muy interesantes para pensar en este tipo de procesos. No sé si... Sí, claro, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario que hacerle a la profe. Recuerden que pueden activar su micrófono. Bueno, supongo entonces que avanzamos. Muchísimas gracias, profe, por su presentación. Ahora continuamos con la última presentación del día, que se llama Misión Religiosa y Etnografía de Indios del Pacífico Sur de Colombia en la obra del sacerdote Augustino Bernardo Merizalde, por el profesor Jorge Luis Aparicio Erazo de la Universidad del Valle, que de hecho fue profesor mío. Profe, buenas tardes. Hola, Juan David. Hola, profe, ¿cómo está? Le damos paso, que esté muy bien. Le escuchamos. Pero, Juanda, Paula Rossi al fin no apareció. No sé si... Porque ya He estado viendo en el chat y no la he visto. No sé qué habrá pasado con ella. No sé si la profe Carolina esté por aquí, porque de pronto tal vez también tenía un link equivocado, porque a mí me llegó un enlace por correo, intenté entrar por ese enlace y no me dio hasta que la profe Carolina me lo pasó. Profe, no sé si usted está por ahí, no sé si alguien tendrá el correo de ella y podamos comunicarnos. A mí me tocó meterme por Calendar porque el enlace era falso. Estaba falso, ¿cierto? Tal vez le pasó eso a ella también. Voy a hacer eso como por aquí, mientras usted da su presentación, a ver si podemos contactarnos, porque igual el espacio hasta las 6:30 y creo que todavía está a tiempo ella de poder unirse. Pero pues puede ir empezando usted. Hola Macu, no soy la profe Carolina, sino Oriana, que estoy como monitora de esta mesa. Si quieres ya verifico y de todas maneras podemos hablar con ella, a ver si de pronto se le puede dar un pequeño espacio. Creo Dale, que estamos a tiempo porque tenemos los 15-20 minutos de la presentación del profe, más preguntas, entonces creo que podría hacer una aparición sorpresa al final. Tenemos todavía hasta las 6:30, entonces creo que se alcanzaría. Muchas gracias. Voy a mirar. Listo. Muchas gracias. Profe, le damos inicio. Estoy muy ansioso por escucharle. Listo, muchísimas gracias y saludos a todos. Voy a hacer sumamente breve. Bueno, al menos intentarlo. Ahí ya pueden ver la presentación. Sí. Listo. Esta ponencia se titula Misión Religiosa y Etnografía de Indígenas del Pacífico Sur de Colombia en la obra de este señor que ven ahí, que es Bernardo Merizalde,
quien en 1921 publica este estudio que está aquí, y en el que, digamos, ese estudio, digamos, como más completo que se escribe hasta ese momento sobre la costa del Pacífico Sur, y digamos, tiene, aunque es hecho por un sacerdote, pues tiene, digamos, como una pretensión de académica que, digamos, me parece muy interesante, porque precisamente permite, digámoslo así, analizar como estos tres roles que cumple este señor, ¿no? Por un lado, como representante de una orden religiosa, en este caso de los agustinos recoletos, encargada, digamos, de esta zona. Por el otro lado, como representante del Estado, porque digamos que los sacerdotes, en este caso, digamos, cumplían, digamos, esas veces. Pero por el otro, digamos que lo que me parece más interesante es analizar también su papel un poquito como protoantropólogo o etnógrafo, ¿no? Que además uno podría pensar que llamar etnógrafo a este sacerdote, pues, no es un anacronismo, pero en primer lugar, él de alguna manera se autorreconoce como etnógrafo y digamos que a partir de autores como Héctor García, que han hecho, digamos, la historia de las prácticas etnográficas y antropológicas en Colombia, pues, digamos, uno entiende que antes de que se institucionalizara la etnografía, pues ya existían, digamos, antecedentes de hombres de letras y de sacerdotes. Entonces, ¿qué posibilita, digamos, como este acercamiento a la obra de este señor? En primer lugar, acercarnos a esta cierta forma de concebir y de practicar la etnografía antes de la institucionalización de la etnografía y de la etnología, que como ustedes saben, se da en la década de los 40 con la creación del Instituto Etnológico Nacional. En segundo lugar, también permite reconocer ciertas estrategias de lo que fue las misiones, que ellos le llamaron como una conquista espiritual entre la población indígena y entre la población afro. Yo me voy a concentrar en la población indígena, pero ellos también, digamos, estuvieron, digamos, como muy atentos a transformar, digamos, la religiosidad de las personas afro. Y por último, permitiría identificar ciertas prácticas, formas de organización social y representaciones sociales de las sociedades indígenas. Vemos, estas tres cosas se mezclan constantemente, digamos, en mi exposición, porque no hay como una separación tajante, aunque sí lo hago así, pero digamos, vamos a ver conexiones. Y digamos que este último punto se relaciona mucho con la idea de que, si bien hay que tener cierta desconfianza con la obra de Bernardo Merizalde, porque digamos, su representación como representante del Estado y como representante de una orden religiosa atraviesa, digamos, su construcción narrativa, pues tampoco voy a caer como en la idea de que todo lo que él dice es falso, que todo es mentira, ¿no? Empiezo, digamos, señalando como un brevísimo contexto así a grandes rasgos sobre la presencia de los agustinos recoletos en la costa pacífica de Colombia, que además, paréntesis, me parece que es una investigación por hacer aquí en Colombia. Se han hecho muchas historias de las misiones en diferentes partes del país, pero todavía, digamos, no hay un libro que recoja, digamos, lo que fue el papel de los agustinos recoletos en la costa pacífica de Colombia, cuando hay muchísimas fuentes por explorar. Entonces, un primer elemento es el incremento de las misiones alrededor del mundo, en particular en Asia, Oceanía y América. Esto sí, digamos, se da entrado, digamos, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí hay una figura clave, que es Benedicto IX, cuyo papado le toca encarar, digamos, este fenómeno de la expansión de las misiones. Su encíclica, la Máximo Nihil de 1919, de hecho, define y moderniza la práctica misionera alrededor del mundo, ¿no? En ese momento, digamos, ya se empieza a decir que hay que tener un trato, digamos, más respetuoso con las sociedades en las que se intenta imponer la fe, que necesita dialogar, que necesita evitar tratamientos violentos, ¿no? Digamos, moderniza mucho la práctica misionera en ese momento. Un segundo aspecto es el interés del Estado colombiano por llegar, digamos, a territorios en los que, digamos, su presencia, digamos, era más bien tenue y encargarle, digamos, este tipo de territorios precisamente a las misiones. Se da, digamos, en el marco de la Constitución Conservadora de 1886, que, como ustedes saben, establece a la religión católica, apostólica y romana como la religión, digamos, central de Colombia. Luego se reafirma con dos documentos, el Concordato
entre el país y la Santa Sede en 1887, y en 1902 con el convenio Fomento de las Misiones, que de algún modo le da, digamos, una regulación, por así decirlo, más estatal, más institucional, a la presencia de las diferentes misiones, sobre todo en los territorios, digamos, fronterizos, ¿no? Otro elemento es la fuerza que van a cobrar los agustinos recoletos, que aunque, digamos, su presencia en el país o en este territorio, digámoslo así, estaba desde el siglo XVI, luego, digamos, con su expulsión, tienen que regresar a finales del siglo XIX, y esto coincide también con que ellos se habían fortalecido, digamos, en Filipinas, pero con la revolución de Filipinas, muchos de ellos, pues, son muertos y les toca, digamos, expandirse, digamos, por el mundo, ¿no? Y un cuarto elemento también clave, pues, es desde luego el territorio, la costa del Pacífico, que al menos había una fuerte autorrepresentación de ser una zona, digamos, aislada del centro, aislada de la capital. En algunas veces sentían como más cercanos a Ecuador, precisamente por ser esa la frontera, digamos, de esta zona. Pero también es una zona donde se dan, digamos, unos intentos de modernización muy interesantes, particularmente en Tumaco, en Barbacoas y en Buenaventura, por la cuestión de los recursos naturales. Y de hecho, en la etnografía de Bernardo Benizalde siempre está, digamos, esa idea, ¿no? La de tenemos que, digamos, dominar este territorio para aprovechar, digamos, los recursos naturales que tiene esta zona. Bueno, paso brevemente por esto. Como ya les había comentado, ellos, más que dar misas, bautizos, pues también terminaron desempeñando una serie, digamos, de funciones que les daba, digamos, mucha importancia en las zonas en las que estaban, como por ejemplo las directrices del gobierno y de las autoridades locales. Ellos se encargaban, digamos, de comunicarla, velar porque se cumpliera, ¿no? Organizaron y dirigieron construcciones de capillas, casas, caminos, puentes. En determinados momentos ejercieron también como médicos, sobre todo, digamos, en las zonas más alejadas. También se desempeñaron como inspectores de educación, obviamente como docentes, como profesores, ¿no? Creando escuelas. Cuando habían, digamos, incendios, terremotos e inundaciones, digamos, hacían, digamos, colectas y todo esto para ayudar a las víctimas. Convocaron a otras órdenes religiosas, en particular a las hermanas batelmitas, para administrar colegios, para administrar hospitales, ¿no? Y realizaron expediciones, fundaron residencias y se instalaron en la región con la erección, digamos, de la prefectura apostólica. De hecho, no voy a entrar a detallar mucho eso, pero digamos que a lo largo, digamos, del libro de Merizales se da cuenta precisamente como de la distribución a través de capillas, a través de pequeñas iglesias a lo largo, digamos, del territorio. Esta sería básicamente la zona de acción de los agustinos recoletos. Esto, digamos, básicamente lo que podríamos llamar como la costa pacífica sur. Y él se interesa por analizar, digamos, por hacer etnografía de los indígenas que están en esta parte, entre el río Micay y el río Saija, toda esta parte de aquí, que es lo que actualmente conoceríamos como la población Eperara Ciadipara, pero pues que él no lo llama desde luego en ese momento. Esta denominación es más reciente, porque él se refiere a ellos como los cholos, que era, digamos, como en ese momento se le denominaba. Aquí también hay algo muy interesante, y es precisamente preguntarnos por el interés del sacerdote por esta zona, ¿no? Digamos, entendiendo que hay otros grupos indígenas que están repartidos, digamos, en todo el territorio que eran, digamos, de su responsabilidad, pero él se concentra, digamos, en este grupo, ¿no? Y también es muy interesante, digamos, señalar cómo la importancia que, digamos, en esta zona, pues, tienen los ríos, tanto para las poblaciones indígenas como para las poblaciones afro. Brevemente, un brevísimo repaso biográfico por la figura de Bernardo Merizalde Morales. Él nace en 1891, es hijo, digamos, de una familia de la élite bogotana. Se forma, digamos, primero en Bogotá, en colegios, digamos, religiosos. Luego pasa al monasterio agustino, que todavía sigue estando en el desierto de la Candelaria, en Ráquira, Boyacá. Y más adelante, ya, digamos, como con su clara convicción de que quería ser sacerdote, se va a España. Allá digamos, se termina de formar como
como sacerdote, primero en Zaragoza y luego en Pamplona, y al poco tiempo regresa al país y su orden, ¿no? Los agustinos recoletos, le comisiona, él tenía, digamos, como todas las características como ideales para hacer este estudio, que es este que vemos aquí en la portada, porque era un hombre, digamos, letrado, había, digamos, tenido un acercamiento bastante acentuado con las ciencias sociales, sabía, digamos, un poco de etnografía. Entonces, la orden, digamos, le comisiona a él, pasa, digamos, unos meses en 1915, pero a lo largo de ahí hasta 1921, que es cuando se publica este libro, digamos, él en ningún momento, digamos, permanece mucho tiempo en la zona. Si, digamos, no hay como un registro, digamos, muy fiel de cuánto tiempo pasaba, pero, digamos, uno lo que nota, digamos, cuando lee, es que sí habían, digamos, sacerdotes de la orden permanentes, digamos, en la costa, y él iba, no sé, 6 meses, 3 meses, y volvía constantemente. Entonces, paso, digamos, a mencionar, digamos, como los 3 puntos que había señalado. Lo primero es que Merizalde, en tanto un sacerdote protoantropólogo o un sacerdote etnógrafo, creía que, digamos, su misión, digamos, era observar, describir y valorar, ¿no? Digamos, valorar en el sentido, no de valorar positivamente, sino sobre todo, pues, de opinar sobre las prácticas de las poblaciones nativas y de las poblaciones afro. Es decir, aquí no había de ninguna manera en el horizonte de expectativas muchos de los postulados de lo que James Clifford ha llamado la autoridad etnográfica, como de dialogar con el otro, entender qué sentido le dan a sus prácticas, ¿no? Para él, ser etnógrafo era ante todo, digamos, ver, observar, ¿no? Ir, digamos, a las fiestas, ir, digamos, a donde ellos vivían, ir a sus resguardos y tomar nota, ¿no? De escribir y luego, digamos, casi siempre opinar qué era lo que él consideraba eran esas prácticas, desde luego con una perspectiva a veces muy miserabilista, muy piadosa, muy paternalista, ¿no? En el trabajo no se organiza así, pero porque, digamos, aparece muy disperso a lo largo, digamos, de todo el trabajo que además, hay que decirlo, este libro hoy diríamos que es interdisciplinario, ¿no? Porque combina cuestiones de biología, de geología, incluso de ingeniería en algunos casos, pero también podríamos decirlo que de antropología y de sociología, y desde luego una narrativa religiosa que atraviesa, digamos, todo el libro, ¿no? Pero uno podría decir a grandes rasgos que estos fueron, digamos, los aspectos que como sacerdote etnógrafo le interesó a Bernardo Merizalde. En primer lugar, la organización social, la vivienda y el trabajo, digamos, esto se nota mucho, digamos, en las formas en que él piensa cómo distribuye el tiempo, tanto la población afro como la población indígena, el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Luego, él tiene un marcado interés por la cuestión somática, por cómo se visten, por cómo, qué adornos se ponen, cómo, digamos, es su fisionomía, digamos, casi siempre separada por cuestiones de género. Luego también hay una cuestión que es lo que otros autores han llamado la lingüística misionera, que me parece que además es un aspecto muy interesante para explorarlo, digamos, en este contexto, y es los procesos, digamos, de traducción del lenguaje de las sociedades indígenas y, en menor medida, de las sociedades afro. También presentó, digamos, un interés por las creencias religiosas y espirituales, y muy ligado a lo anterior, porque, digamos, la cuestión de la fiesta, de la celebración, no la podemos desligar de ciertas formas espirituales y religiosas, pues, digamos, siempre estuvo pendiente de cómo celebraban diferentes momentos, digamos, de la vida. Es importante también mencionar que Merizalde interpretó los usos lingüísticos de los indios a partir de las estructuras y normas propias, digamos, del español legitimado, es decir, eso que, digamos, hoy en día, digamos, no se recomienda, él lo hizo, digamos, en su contexto, y era, él tiene, digamos, una visión, por así decirlo, creyendo que, digamos, el lenguaje de los indígenas que está en una fase, digamos, como de llegar a un lenguaje civilizado, ¿no? Entonces él siempre está comparando las estructuras propias, digamos, del castellano con ya me está acabando el tiempo, con el lenguaje de los indígenas, ¿no?
como parte, digamos, también de esta labor un poquito de etnógrafo, él se puso, digamos, a la tarea de recolectar y traducir al español palabras y frases, digamos, propias de los indígenas, que eso, digamos, es muy interesante analizarlo, digamos, a la luz de qué cosas cambiaban y de qué cosas, digamos, permanecían igual. En términos de lo que se le ha llamado la conquista espiritual, a lo largo, digamos, del libro, Merizalde, digamos, señala cómo los indios, digamos, estaban como lo han estado, digamos, mucho tiempo, digamos, como con prácticas sincréticas, ¿no? Habla, por ejemplo, de que ellos celebran fiestas en honor a la Virgen, que tienen, digamos, capillas, que hacen, digamos, misas, bautizos, ¿no? También señala que se nota, digámoslo así, que los sacerdotes para ejercer, digamos, su labor misionera, como era obvio, tuvieron que, por un lado, entender y aprender mucho del lenguaje de los indígenas para poder, digamos, hacer como esa traducción, digamos, espiritual, pero también mencionan que los indígenas habían incorporado en su lenguaje, digamos, cotidiano muchas palabras y frases del español, ¿no? Aquí hay una frasecita de una carta de Hilario Sánchez, que es otro sacerdote, digamos, muy importante en esa orden, en ese tiempo, que quiero leerla brevemente. Yo sé que ya no está pasando el tiempo, pero voy a tomarme este tiempito. Estoy en tratos con los jefes de los indios de Guangui para ver si logro convengan en que asista yo a una de sus fiestas cuando se reúnan los cholos de los otros ríos y procurar enseñarles los principales misterios de nuestra religión y administrarles los santos sacramentos. Abrigo también la idea y la esperanza de conseguir establecer entre ellos, al menos en Guangui, una escuela primaria. Lo conseguiré. Roguemos a Dios para que se cristianicen por completo esos pobres cholos. También, digamos, hay unos intentos de comparar siempre las figuras importantes dentro de la población indígena con las de la Iglesia Católica. Ellos siempre andan diciendo que para los indígenas el sacerdote católico viene a cumplir, digamos, las veces del cacique. La figura del cacique, digamos, es muy importante. Aprovechan su estrecha relación con las escuelas para promover fe entre los niños indígenas que se han ido integrando al sistema educativo, y siempre hay una mirada de desconfianza hacia ciertas prácticas y ciertas formas de pensar que para el sacerdote, digamos, ejemplificaban un estadio inferior, ¿no? Voy a también leer esto, ya casi termino. Nosotros, al contemplar a aquellos indios con las greñas al desgaire, por cuyas frentes, pechos y espalda corrían abundancia sudor, casi embriagados, que zapateaban y voceaban enajenados, sentimos que nuestro corazón se llenaba de compasión hacia aquella mísera gente, y nos avergonzamos de que en Colombia hubiera todavía hombres sumidos en los profundos silos de la ignorancia y de la barbarie, ¿no? Eso, digamos, ejemplifica muy bien una representación dominante que atraviesa todo el libro de Merizalde. Y en términos, digamos, de lo que el documento etnográfico, digamos, nos aporta, ya he mencionado varias cosas. Para Merizalde, los indios, digamos, estaban en una fase anterior incluso a los afros. Para él, los afros eran, por así decirlo, mucho más modernos que los indios porque estaban férreamente apegados a una estructura social, digamos, dirigida por sus tradiciones grupales, ¿no? Interpretó la organización social de los indios dándole un papel destacado al cacique, ¿no? El cacique, digamos, como heredero de una dinastía que, digamos, era el que, digamos, en palabras de Bernardo Merizalde, era básicamente quien dirigía las poblaciones indígenas. Yo sospecho que esa interpretación sea válida, pero, digamos, eso es lo que menciona, ¿no? Y también subraya, recalca mucho, casi que en una especie de romantización, la castidad y la endogamia de los indígenas, ¿no? Dice que solo se relacionan entre ellos y que cuando se descubre que los indígenas se han, digamos, establecido alguna relación con un mestizo o con un afro, son expulsados del grupo. Y por último, digamos, también como para concluir, a lo largo, digamos, de todo el libro, digamos, lo que uno nota es, desde luego, cosa que, digamos, no es nueva, es que los indígenas no fueron, digamos, sujetos pasivos ante la labor misionera, sino que ellos precisamente hicieron como un ejercicio de recolectar y de ver qué tomaban, digamos, de las creencias impartidas por los misioneros,
pero también cómo podrían, digamos, poner eso en diálogo con sus propias tradiciones. Con esto me callo. Muchísimas gracias al comité organizador de este evento por aceptar la ponencia. Muchísimas gracias, profe. Abro entonces ronda de preguntas. Creo que había alzado la mano Luis. Sí, Luis tiene la mano alzada. Luis, ¿te escuchamos? Hola, Jorge Luis. Buenas noches. Gracias por tu ponencia, muy interesante. Tengo 3 preguntas. La primera, ¿cuál fue el motivo de este sacerdote para haber escogido esta comunidad indígena y no otra? La segunda, ¿él recibió algún tipo de financiación por la elaboración de este documento? ¿Fue un documento a 2 manos, 3 manos o trabajó él solo? Y la tercera pregunta es respecto a ¿qué orden religiosa hubo antes de la llegada de este sacerdote etnógrafo? Es eso, Jorge Luis. Gracias. Listo, paso a resolver las 3 preguntas. La primera no tengo ni idea, la verdad. Pero eso yo lo planteé es porque, digamos, hay como más o menos tres grupos indígenas o 3 poblaciones indígenas en el territorio. Y ¿yo qué creería? Yo creo que fue sobre todo porque esta población era con la que ellos habían establecido mayores diálogos, ¿no? Digamos, como misioneros. Él en ningún momento, digamos, dice que la escogí por esto, ¿no? Sino que da a entender que esta, digamos, es la población indígena que, digamos, con la que mejor se han llevado, digamos, en su proceso misionero. Recordemos además que, por obvias razones, en el libro, digamos, lo que interesa mucho es mostrar, digamos, la efectividad precisamente de la labor misionera y de la orden, sobre todo pensándolo en términos, digamos, de construcción estatal. Entonces, digamos, uno dice por qué no están los pares o por qué no están, digamos, otros grupos indígenas que hacen parte, digamos, como este territorio. Y de hecho, él se centra sobre todo en los indígenas del río Saija. De hecho, los de Micay, en algunos casos, como que no les presta mucho atención, ¿no? Yo creo que es por eso, básicamente porque con ellos es que mejor, digamos, y porque también representa, digamos, el mayor reto, ¿no? Digamos, eran de pronto las sociedades indígenas más apegadas a las tradiciones que ellos consideraban incivilizadas o retrasadas. Sobre el segundo punto, la orden, digamos, aunque él no lo explicita en el libro, la orden, digamos, recibía, digamos, ayudas del Estado y pues, también, digamos, como la administración propia, y con eso, digamos, se financiaba los viajes de Merizalde a la costa, porque como yo lo señalé al principio, aunque habían, digamos, sacerdotes permanentes, digamos, como parte, digamos, de este territorio, ¿no? Estaba el caso de Hilario, estaba el caso de Mellington y de otros, digamos, sacerdotes que digamos, sí hacían presencia, digamos, permanentemente. Yo siento que ninguno de ellos se quiso como poner en la tarea, digamos, de escribir o de hacer etnografía. Y por eso la orden le comisiona, digamos, esta tarea a Bernardo Merizalde, que como yo le digo, uno lo que logra intuir es que él no hacía parte, digamos, de estos sacerdotes que permanecían, digamos, 1 año, 2 años ahí, sino que él iba y venía constantemente entre Bogotá o entre otras ciudades donde él también ejercía como sacerdote y hacía, digamos, etnografía. De hecho, el libro está atravesado constantemente de el sacerdote Mellington me comentó, Hilario me dijo tal cosa, ¿no? De hecho, digamos, una parte, digamos, muy importante de la etnografía la habían hecho los otros sacerdotes. Sobre la orden anterior no la sé, pero digamos, él sí menciona constantemente que para él el atraso, ¿no? En términos de civilización de los indígenas se da porque
supuestamente la costa del Pacífico es dejada, digamos, a su azar de las órdenes religiosas, digamos, no había una presencia, digamos, por más de 20 años de órdenes religiosas. Entonces él decía, si los indígenas, digamos, no se han logrado civilizar, si los afros no se han logrado civilizar, es porque precisamente antes de nosotros no existían, durante muchas décadas, la presencia de la iglesia fue absolutamente tenue, con sacerdotes que iban, no sé, ofrecían matrimonios, bautizos, y luego se ausentaban por muchos meses o incluso años, ¿no? Ahí eso es, digamos, lo que te puedo señalar. Muchas gracias, profe. Si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, tenemos todavía tiempo. Bueno, no al parecer. Yo tampoco voy a hacer ninguna pregunta, todo me quedó muy claro. Solo es una zona que me interesa muchísimo, soy de allá, la he estudiado también, me gustó muchísimo la presentación, todas las ponencias el día de hoy estuvieron muy interesantes. Quiero agradecerles nuevamente a las 3 personas que hicieron de ponente hoy, agradecerles por haber apostado a este espacio, la verdad. El tema de la espacialidad es algo que me llama muchísimo la atención y es muy enriquecedor para mí ver cómo todos estos procesos de religiosidad también han incidido en la construcción social del espacio. Mañana vamos a tener otras ponencias. Solamente para aclararles, estuvimos buscando a la ponente Paula, creo que era que se llamaba. No, al parecer ella no había olvidado todo esto porque no nos escribió ningún correo ni nada. Y se revisó los links y los links son los correctos, son los que se enviaron 2 links. Entonces seguramente el profe y yo entramos al último link, que es el link del día de mañana martes. Entonces los links están bien, entonces no creemos que haya sido esa la razón por la que no se haya presentado la otra ponente. Entonces creemos que María Elena, te escuchamos. No, sí, si queda un ratito, quería hacerle una pregunta a Jorge Luis. Sí, claro, tenemos 15 minutos. Bueno, al final de la presentación mencionabas estas estrategias de adaptación, resistencia, negociación por parte de los indígenas, de las comunidades afro. ¿Eso aparece también en la descripción, en el libro, en el análisis de este Agustino? ¿O vos lo deducís de otra manera? ¿Y cómo aparecen? Hola, María, muchas gracias por la pregunta. Bien, digamos que hay algo, digamos, de honestidad en el trabajo de Bernardo Merizalde, que, paréntesis, este libro le permitió a Bernardo Merizalde ingresar a la Academia Nacional de Historia, ¿no? Porque, digamos, lo consideraban un libro de historia, ¿no? Cierro paréntesis. Uno, digamos, eso es lo que ve entre líneas, porque, digamos, digo que hay honestidad porque hay una parte, digamos, de su libro que está construido alrededor de una narrativa de todo sale perfecto, la gente se está convirtiendo, los indígenas se están civilizando, los afros están dejando esas prácticas terribles de tocar marimba y de la sexualidad exacerbada. Digamos que hay muchas de esas representaciones en el libro. Pero también hay pequeños momentos del libro que además el libro, otro paréntesis, se puede descargar fácilmente porque está en Archive, lo pueden buscar ahí, lo pueden descargar, está muy bien escaneado en términos digamos, como de la imagen, pero hay páginas que, digamos, le faltan, muy poquitas, pero le faltan, pero pueden descargar ese libro en internet. Hay partes donde él menciona que, palabras más, palabras menos, dice, estos indígenas todavía, pese a todos nuestros esfuerzos, todavía siguen creyendo, digamos, en su Dios, en Texcomen, ¿no? Que él lo dice directamente.
los afro, pese a todos nuestros esfuerzos, a nuestros proyectos, siguen haciendo, digamos, sus fiestas desordenadas, siguen, digamos, teniendo relaciones sexuales exacerbadas, y de hecho él lo asocia con la expansión de la sífilis, ¿no? Entonces es, digamos, sí aparecen, no en el sentido, digamos, de que él le dé la voz a ellos como para mostrarse, pero sí, digamos, en su honestidad de decir que todavía falta mucho por hacer, lo cual también uno podía interpretar lo que era como un llamado de atención al Estado, como para que siguiera, digamos, apoyándolos financieramente, políticamente, para hacer su presencia en esta zona. Juan David. Sí, aquí estoy. Pues no había activado bien el micrófono. Bueno, no sé si alguien más también tiene alguna pregunta, otro comentario. Si no, entonces ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Nos veríamos mañana a la misma hora con otras 4 ponencias. Sí, Luis, te escuchamos. Sí, tenía la mano arriba. No es una pregunta, sino es como para complementar y enriquecer también el debate de hoy. De pronto, como la invitación a mis dos compañeros de mesa, a Jorge Luis y a María, es que también podríamos como hacer ese debate en estos 10 o 15 minutos que todavía nos restan, o 12 minutos. Yo quería complementar lo que acaba de decir Jorge Luis, y es que algo interesante que tiene después de tu ponencia, Jorge Luis, algo muy interesante que me parece que tiene este sacerdote etnógrafo, es que también hay que leerlo en clave de su tiempo. Es un hombre de principios del siglo XX. Efectivamente, la antropología para ese momento no está del todo consolidada como académicamente, como una materia, como una disciplina. Sí, como una línea de investigación. A duras penas lo que es Inglaterra y Francia y una parte de Estados Unidos, una corriente filosófica de Estados Unidos está asimilando o teniendo las metodologías etnográficas. Entonces, en ese sentido, sí es completamente válido entender a este sacerdote como un pionero en la etnografía, pero al punto que quiero, a la parte polémica que me interesa, es que siempre es esta visión desde la cuestión de la religión un poco sesgada, y es tratar de transformar y ver a ese otro todavía como un personaje que es hereje y que hace prácticas profanas, y que la verdadera palabra o la verdadera cosmovisión es la que ellos traen. Entonces, son los primeros pasos. Sí, me parece muy interesante el hecho de redactar un documento con el cual nos podemos alimentar hoy en día para entender mucha de esa hipnohistoria de hace 100 años. Es lo que reconocería a este personaje. Pero mi incomodidad con ese tipo de personajes es lo sesgado desde la perspectiva de sus corrientes, también por lo que es hijo de su tiempo, de principios del siglo XX. Entonces, no, hasta ahí llega, es un personaje limitado en ese sentido. Bueno, señalando, muchas gracias, Luis. A mí la figura de Bernardo Merizalde me parece una figura fascinante, ¿no? De hecho, sería súper rico escribir la trayectoria biográfica de él, porque yo siento que pese a todo, la mirada que tengo de él hoy es que sigue, digamos, siendo, es incluso en ese orden, un sacerdote, digamos, muy moderno, ¿no? De hecho, como yo lo había mencionado, su libro constantemente está diciendo: aquí tenemos que construir un puente para comunicar esta zona con la otra, aquí tenemos que crear una escuela, aquí tenemos... Es decir, tenía, digamos, un proyecto modernizador muy interesante, pero si uno, digamos, compara ese libro con otros documentos, digamos, de tipo etnográfico, ¿no? Digamos, con las salvedades que pueda tener eso, porque como ya lo dije, digamos, la etnografía y la antropología no se había institucionalizado en ese momento, uno logra, o al menos esa es la visión, uno logra encontrar como ciertas coincidencias.
Y de hecho, no es, a mi modo de ver, no es muchísima la diferencia entre lo que escribe este sacerdote con lo que escriben otros viajeros y otras personas, digamos, que no están, digamos, como inmiscuidas en una orden religiosa, ni que les toca, digamos, estar allá permanentemente. Entonces, eso, digamos, me parece, digamos, muy interesante. De hecho, digamos, yo no noté, sobre todo con la población afro, digamos, no metí a la población afro por cuestiones de tiempo, pero yo no veo racismo, digamos, en el sentido como más directo, es como un rechazo a lo negro, a lo afro, sino un rechazo, digamos, a las poblaciones afro que no habían logrado modernizarse. De hecho, hay varias partes del libro donde él dice, me interesa estudiar la población afro que vive en las selvas, que vive en la costa, no los que se han logrado, digamos, civilizar, no los que viven hoy en los entornos urbanos, porque, digamos, como que con ellos el trabajo ya está hecho, sino con las poblaciones que para ellos representaban un atraso, que eran las poblaciones que vivían, digamos, lo que podríamos llamar los negros campesinos, ¿no? Entonces, digamos, me parece como muy interesante, digamos, esa figura, porque la figura de Merizalde, porque yo siento que está en un momento, digamos, de transición, donde él empieza, digamos, como a entender el lugar de las sociedades indígenas y afro, desde luego desde su mirada como sacerdote, y por lo tanto, digamos, no puede, como tú lo dices, como desprenderse de esa mirada un poquito, ¿no? Enjuiciando a cada rato, señalando lo que a su modo de ver está. Es decir, el proyecto, digamos, misionero de él era precisamente que los indígenas lograran integrarse a la sociedad, a la religión católica, y lo mismo los afro, ¿no? Por eso es que, digamos, esa figura de Bernardo Merizalde, como tú lo señalas, todavía sigue estando como cargada de muchos prejuicios raciales, lo cual, digamos, yo no lo vería como racismo, sino más bien como prejuicios raciales y prejuicios étnicos también hacia los indígenas, ¿no? Como yo lo había mencionado, tiene una mirada muy piadosa, muy paternalista, muy miserabilista sobre los indígenas, habla estos pobres cholos, estos hay que sacarlos constantemente, digamos, de su atraso, ¿no? Bueno, yo voy a meter un poquito ahí la cucharada también, porque no sé si el concepto de racismo sea aplicable para la época, ¿no? Porque también recordemos que es una invención más moderna y que nace como de la reivindicación de los pueblos africanos en un momento como más de conciencia, y que también el racismo, aunque bueno, o sea, en este momento ahora sí podría entenderse como racismo, entendiéndolo no solamente como una acción de discriminación por el aspecto de color de piel o determinadas creencias culturales o ancestrales, sino también como un sistema estructural que no nace solo desde las personas, sino que también viene desde las instituciones y que provoca, por ejemplo, de que esa zona hoy en día siga estando abandonada, como se sigue retratando en ese libro, ¿no? En donde no haya como, ¿cómo se diría? Como mucha atención por parte de lo que sería ahora el Estado, por ejemplo. Pero que en definitiva sí es un estudio muy interesante, porque muestra desde la religiosidad cómo son entendidas las prácticas sexuales, la forma de vivir el territorio, la cosmovisión, la forma de usar los distintos tipos de espacios por parte de estas comunidades. Entonces sí, a mi parecer también me parece que es como muy, muy interesante este personaje, ¿no? Como que chévere mostrarlo como dentro del panorama académico, porque sirve para entender también a través de esa visión religiosa cómo las comunidades indígenas construían su idea de territorio, por ejemplo, de sexualidad, de vestimenta en esa época, aún bajo dentro de estos márgenes de lo que hoy en día podría decirse abandono estatal. No sé cuál sería el concepto, digamos, para la época. Pero pues nada, no sé si alguien más también tiene algún otro comentario o algo. Nos quedan unos 4 o 5 minuticos o preguntas frente a esta o alguna otra ponencia que ya se haya dado. Qué pena de responder que a propósito, yo siento que hay como una línea de investigación muy, muy interesante que la he visto desarrollada en otros países y no tanto en Colombia, y es precisamente esta figura del sacerdote etnógrafo, ¿no? Es decir, alguien podría decir cómodamente, pero Jorge, es obvio que cuando una misión religiosa quiere, digamos, ejercer su dominio, su poder y su expansión,
misionera, pues les toca estudiar a las comunidades que están ahí, a las comunidades, por así decirlo, aborígenes, nativas, indígenas, y eso, digamos, queda expresado en cartas, queda expresado en diarios. Pero a mí lo que me llamó, digamos, la atención de la Orden de los Agustinos Recoletos es que ellos llaman etnografía. Ellos lo dicen así explícitamente, lo que nosotros hacemos es etnografía. Y ahí ya, digamos, me parece que hay un paso, digamos, muy interesante. De hecho, ellos ya habían publicado 2 libros que tenían que ver con etnografía en Casanare, ¿no? Que era, digamos, la otra zona, digamos, donde ellos estaban, y se habían preocupado mucho por el estudio lingüístico. A lo que yo iba es que la línea que me parece que aquí en Colombia se ha explorado muy poco es la de los misioneros etnógrafos, que me parece que, de hecho, desde el propio título del libro, miren que el título del libro es Estudio de la Costa Colombiana del Pacífico, no es el papel de los agustinos recoletos en esta zona, no es una historia religiosa de la costa del Pacífico, no, hay una pretensión de cientificidad, si lo queremos ver, y como académica, ¿no? Por eso es que yo mencioné que cómo este libro le permite a este señor ingresar a la Academia de Historia, porque se legitima es como un libro académico. Lo escribe un sacerdote, pero ante todo, digamos, se encuentra, digamos, en un contexto, por así decirlo, científico. Entonces, a mí, digamos, me parece como muy interesante explorar precisamente las lingüísticas misioneras, las etnografías misioneras, que me parece que este es solo uno de los muchos trabajos que se hicieron en este contexto que tenían, digamos, ese objetivo, ¿no? Estudiar etnográficamente, con la concepción etnográfica que ellos tenían, que ya la mencioné, las sociedades aborígenes en los territorios, digamos, donde digamos, estaban ellos, ¿no? Ahora, yo no sé si los agustinos recoletos realmente toman eso de las enseñanzas de los jesuitas, porque ellos son los que empiezan precisamente con este tipo de informes. Eso es cuando precisamente San Francisco Javier hace sus viajes para el Oriente, pues en ese entonces es el Papa Marcelo II, creo que es el que le dice, cuando él está viajando por Japón y por China, le dice, por favor, ¿qué comen, qué visten, qué hacen? Por decirlo así en esos términos, ese chisme de querer saber qué está haciendo el otro. Y eso también marca muchísimo la compañía. En el caso de la Compañía de Jesús lo marca, y es lo que obliga a la compañía a estar, de ser de todas las hermandades, la más estricta en ese sentido, de estar redactando todo. Por eso es que encontramos tantas crónicas de los jesuitas, porque son muy ordenados en ese sentido. Ya casi desde el padre fundacional de la compañía, ellos siempre están redactando ese tipo de documentos. Ahora, no sé si los agustinos precisamente toman eso, lo copian, copiar en el buen sentido de la palabra, de aplicarlo a su orden, a su hermandad, y pues claro, ya principios del siglo XX, pues este viaje misional de reportar, en el caso de lo que nos está exponiendo Jorge Luis, de qué pasaba. Y no solo para sí, sino para su hermandad, y también pues por eso me interesaba saber quién lo financió, ese documento, a quién iba, qué tanto alcance tuvo ese documento, si era específicamente para la orden o de pronto fue financiado por el mismo Estado, que eso también pasó para mediados de los 40, de 1940, cuando estaban cumpliendo 400 años los jesuitas, que no había mucha información sobre los llanos orientales, y salieron muchos documentos anónimos en ese momento. Entonces, solo dejo ahí como la incertidumbre con respecto a los agustinos recoletos. Listo, Luis, qué pena. Voy a hacer como un comentario precisamente de esto que acabas de decir, porque me parece muy valioso. La orden de los agustinos recoletos, yo siento que está en un contexto histórico donde necesita legitimarse como orden, ¿no? Y precisamente como el camino que encuentra es de darle una legitimidad, por así decirlo, académica. Precisamente las figuras que tú mencionas de los jesuitas y de los agustinos recoletos están como, digamos, como en aras de vincular, ¿no? Que además eso es un contexto que podríamos decir internacional, porque uno lo ve, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en África, de vincular, de modernizar, por así decirlo, la iglesia, ¿no? Esta orden vinculándola, digamos,
a un discurso, por así decirlo, más científico, con las adecuaciones que eso requiere, ¿no? Por así decirlo. De hecho, cuando Merizalde explica la lingüística de los indígenas, sigue, digamos, con la idea de que hay una diversidad de lenguas indígenas, pero todas devienen, pues, de Adán y Eva, ¿no? Esa teoría, digamos, monogenética del lenguaje. Entonces, en el discurso de ellos hay como un intento, digamos, como de darle mayor legitimidad a su orden vía la vinculación, sobre todo con las ciencias sociales, y por eso, digamos, que hay algo muy interesante que agregaría ahí. Este señor escribe este libro y este libro se le envía a los frailes de la orden, quienes lo leen y autorizan su publicación. Es decir, ellos dicen, esto va, esto no va, y de hecho en la primera página uno lee, esta obra pasó por la aprobación del fray Pepito Pérez, Sutanejo, ¿no? Quienes lo ven, digamos, como una obra que contribuye a la academia. Y de hecho, insisto, eso es lo que me parece, digamos, más interesante, porque esta obra logra trascender, digamos, como la orden, y de hecho durante mucho tiempo se convierte en una referencia, estoy hablando de década del 40, 50, 60, se convierte, digamos, en una obra de referenciación incluso para investigadores que no son, por así decirlo, religiosos o que no están vinculados, lo siguen viendo, digamos, como un referente, digamos, académico, digamos, interesante, ¿no? Y además hay algo, y es que Merizalde teje una red de sociabilidad con varios intelectuales de su momento, ¿no? Con antropólogos, con historiadores, pues, digamos, con lo que podríamos llamar como los protoantropólogos y los protosociólogos de ese momento, ¿no? Como los antecedentes de hombres de letras, ¿no? Escritores e historiadores que, digámoslo así, intentan, nutren, digamos, esa visión que no es, y eso es lo que me parece interesante, que no es exactamente la de un religioso sumamente, pues, conservador y escandalizándose por todo, pero tampoco es la del investigador social o la del letrado, digamos, desprovisto precisamente de su imaginario religioso de la orden, ¿no? Pero sí, la obra sí logró, digamos, trascender lo meramente religioso y durante mucho tiempo se volvió, digamos, un libro. Quien quería saber de la historia de la costa pacífica o de las sociedades afro o indígenas de cierta parte, tenían que consultar el libro de Merizalde, ¿no? Hasta ese momento no había, digamos, una exploración sistemática, rigurosa y tan completa como la existió, digamos, en el libro de Merizalde. Existían referencias y cosas de Triana, de otros viajeros que pasaban por ahí, pero algo, digamos, como con el nivel de Merizalde, no. Bueno, muchísimas gracias por la nutrida discusión. Ya son las 6:35. Yo creo que ya es tiempo de partir. Agradecerles a todos y todas por haber estado el día de hoy aquí, a los y las ponentes por haber participado también en esta mesa. Nos vemos mañana entonces a la misma hora con el segundo link a las 4:30 de la tarde para otras 4 ponencias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Y nada, nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Por la conducción, a María Elena y a Luis y a todos los demás, a Camilo.